¿Qué tal, chavos? Buen día. Mi nombre es el profesor Ángel Flores Almeida. Voy a estar compartiendo con ustedes la materia de taller de lectura y redacción para preparatoria segundo semestre. Esperando que se encuentren bien ahí en sus casas, que hayan podido festejar a sus mamis, que las valoren, que les hayan podido dar algún detalle de su parte, porque sabemos que son lo mejor que nos ha pasado en la vida. Antes de entrar al tema, me gustaría dejarles también una pequeña reflexión a continuación. Dice así: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Este me gusta porque son palabras de un padre hacia un hijo. Son consejos que le está dando un rey a su descendencia y lo podemos tomar en forma general. Nos remarca mucho la sabiduría, porque es importante que nosotros como jóvenes adquiramos esa sabiduría. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener posesiones, como nos dice aquí, algunas cosas de nosotros, ya sea que nos las herede, ya sea que nosotros las ganemos, si no tenemos esa sabiduría, esa inteligencia, pues tarde que temprano eso se nos va a acabar. ¿Por qué? Porque no vamos a saber cómo multiplicarla, no vamos a saber cómo administrarla. Por eso aquí nos remarca que debemos adquirir sabiduría ante todo, porque podemos llegar a tener dinero, pero si no sabemos administrarlo, pues se nos va a ir de las manos. Si nosotros adquirimos sabiduría con el paso del tiempo, tarde que temprano, dice que ella nos honrará cuando nosotros nos dediquemos a ello también. Porque ¿cómo podemos adquirir esa sabiduría? Pues a través de las clases, a través de recibir los consejos de las personas mayores que tienen más experiencia, a través de libros. Porque mientras nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento, esa sabiduría, vamos enriqueciendo nuestra vida y formando nuestro carácter, y eso va a hacer que dentro de nuestro caminar o nuestra vida pues se nos haga un poco más ligero, o no cometer los mismos errores. No sé si ustedes han escuchado a sus padres, dicen: no quiero que cometas lo mismo que yo pasé. Entonces hay que escuchar esas palabras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser mejores y no caer en esos errores. No nos los dice nada más porque sí. Por eso cuando su mamá les esté diciendo algo, los padres les estén diciendo algo, tal vez aparentemente en el momento no pongamos atención, a lo mejor nos están regañando, pero esas palabras para la postre es para hacernos bien y que nosotros no nos desviemos del propósito. Entonces me gustaría invitarte, si estás en tu lugar, a hacer una pequeña oración, darle gracias a Dios y para entrar al tema. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti. Queremos darte gracias por este día. Gracias porque podemos respirar. Gracias, Señor, porque esos detalles a veces se nos olvidan. Gracias porque tenemos salud. Gracias por nuestras familias. Gracias por tu provisión, porque tú nos has guardado. Hoy te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestras familias, los que tenemos cerca, lejos, que tú estés con ellos. Si van a salir de casa, protégelos, guárdalos, Señor, en todo tiempo, que tú estés con ellos. Padre, y a nosotros como jóvenes, danos esa sabiduría. Ayúdanos a entender el tema de hoy. Para la postre, Señor, caminar en rectitud, ser ejemplo hacia nuestras personas que nos rodean, también ser agradecidos con nuestros padres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Bueno, chavos, el tema del día de hoy nos dice: son textos literarios. ¿Qué es un texto literario? Es todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario, como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo, por mencionar algunos. Algunas de las características de los textos literarios dice que tienen una libertad creativa en cuanto a la composición, la forma, el estilo y el tono del texto. Ya sea que, a diferencia de otros textos, dice, estos pueden ser tristes, alegres, amargos, irónicos, festivos. Se pueden utilizar metáforas para enriquecer el texto, para avivar la imaginación del lector. Además, se utilizan recursos discursivos como la narración, la descripción, el diálogo, la exposición, la argumentación,
para conducir el texto. Bueno, entonces todas estas características son parte de los textos literarios que enriquecen y que pueden llegar a crear obras que conocemos hasta el día de hoy, que fueron muy bien escritas, que tienen diferentes significados, pero que se utilizan todos estos recursos. Por si alguno de ustedes se quiere llegar un día, se quieren dedicar a realizar o a ser escritores, pues es importante que conozcamos todos estos estilos al momento de nosotros llevar a cabo esta actividad. Dice, clasificación de los textos literarios. A grandes rasgos se clasifican en tres partes: los narrativos, los líricos y los dramáticos, y cada uno tiene sus diferentes características que lo diferencian uno de otro, y es importante que nosotros aprendamos a diferenciar cuál es cuál. Vamos a comenzar con los textos narrativos. Dice, este género tiene el objetivo de relatar una sucesión de hechos cumplidos por un número variable de personajes en un tiempo y espacio determinado, sean verdaderos o falsos los hechos. Y luego dentro de los textos narrativos encontramos varios tipos, como son la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, entre otros. Pero por ejemplo aquí los textos literarios narrativos también tratan de recrear en el lector esas sensaciones, emociones, sentimientos, ideas, pensamientos. ¿Por qué? Porque por ejemplo los textos narrativos también se representan de diferentes naturalezas dependiendo del género en que pertenezcan. Por ejemplo, una narración, un ensayo se compone fundamentalmente que están escritos en prosa, pero por ejemplo la poesía se desglosa en versos. Aquí, por ejemplo, dice, los elementos de los textos narrativos, como ya vimos, dice, nos cuenta una sucesión de hechos, ya sean reales o ficticios, que reciben el nombre de argumento o narración y que está compuesto por tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. Por ejemplo, el inicio, que también se le conoce como el planteamiento, aquí el narrador nos presenta detalles sobre el marco en que se desarrollan los hechos, como los lugares, el tiempo en que sucedieron, las relaciones entre los distintos personajes. En el nudo, dice, es donde se da lugar el conflicto, donde se provoca esa situación y cómo esa situación influye en cada una de las relaciones de los personajes. En el desenlace, pues vemos que se soluciona el conflicto, la situación de los personajes se vuelve otra vez o se convierte de nuevo en estable. Dice, también dentro de los textos narrativos, los elementos que vemos aquí es el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. El narrador pues es la persona que nos está detallando o nos está argumentando de qué se trata la historia, ya sea puede tomar esa posición de narrador desde un punto de vista de un personaje o como una persona externa. También nos dice que los personajes se clasifican en protagonistas, antagonistas o secundarios. El espacio es el lugar en donde se lleva a cabo los hechos, o es el lugar donde se lleva a cabo la narración. La parte que nos dice el tiempo dice en qué época se lleva a cabo, en cuánto tiempo, referente a, por ejemplo, a siglos pasados, referente a los lugares donde se lleva a cabo cada uno de estos textos. Entonces, en conjunto, los textos narrativos tienen este tipo de elementos que ya sabemos que, por ejemplo, el nudo, el desenlace y el inicio es lo que debe llevar un texto narrativo como principal. Y que sus características también, pues ya sabemos que va a haber personajes, un narrador, un espacio, un tiempo donde se desarrolla, donde se desenvuelve la trama o la historia que vamos a llevar a cabo. Entonces, de los textos narrativos, como vemos también que tiene diferentes elementos, también, por ejemplo, que decíamos que es el cuento, que la novela, que la fábula, que la leyenda, cada uno de estos tiene sus diferentes características y más adelante vamos a ver cada una de ellas también. Entonces, por ejemplo, aquí, chavos, vamos a dejarlo. Esto es a grandes rasgos, pero por ejemplo,
Lo que me gustaría saber también aquí y dejarles a ustedes como tarea, como investigación, es de que en nuestro cuaderno vamos a escribir las características de lo que acabamos de mencionar, las características de un cuento, las características de una leyenda, las características de una fábula, las características de una novela, de ese 4 tipos de textos narrativos. Entonces, para recordarlos otra vez, la leyenda, la fábula, el cuento y la novela. Vamos a escribir las características en nuestro cuaderno. Y no me quiero despedir de ustedes sin antes darles algunas recomendaciones que ustedes ya saben, que es de si están en sus casas, referente a lo que es la contingencia que estamos pasando, pues ya saben, lavarse las manos constantemente con agua y jabón. En su área de trabajo, desinfectarlo donde estén, si es posible, utilicen gel antibacterial. También si van a salir de su casa, si es necesario salir, pues no recuerden utilizar o que no se les olvide la utilización del cubrebocas. ¿Para qué? Pues así se cuidan ustedes, cuidan a sus familias y a las personas que los rodean. Entonces, chavos, sin más por el momento, échenle ganas con su tarea. Si tienen dudas, me pueden escribir ahí en la plataforma, ahí estaré respondiendo sus dudas, o si tienen comentarios también estaría al pendiente. Y me despido de ustedes y nos vemos en el próximo audio video y bendiciones hasta sus casas.